Bien, mis hermanos, ¿se ve la proyección? ¿Se ve? ¿Me podrían ayudar? Acá dice hermanita Josué como figura tipológica. Amén, mi hermanita. A ver, se me prendió la Alexa. Muy bien, mis hermanos. Hoy es martes 2 de diciembre, ¿cierto? Hermanita Nancy, gracias. Josué como figura tipológica. Mis hermanos, esta semana hemos estado estudiando acerca del tipo y el antitipo en la Biblia. Principalmente el tipo y el antitipo, o sea, el tipo se encuentra en el Antiguo Testamento, no siempre, hay casos en el Nuevo Testamento, pero principalmente allá, y el tipo se encuentra ya como real en el Nuevo Testamento. Por lo general, muchos de los tipos se cumplen. De hecho, todos los tipos se cumplen en Jesús. De hecho, toda la Biblia se cumple en Jesús. Toda la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo, ¿cierto? Todo, todo gira en torno a Él, ¿ya? Pero la Biblia usa personajes, usa hechos, ¿cierto? Que simbolizan a Jesús. Y en este caso, ¿cierto? Hemos estado estudiando acerca de Moisés, de Josué, que simbolizan la obra redentora de nuestro Señor. Hemos hablado de hechos, por ejemplo, como la Pascua, que simboliza también el sacrificio que nuestro Señor haría por nosotros, ¿cierto? Así que mis hermanos, me dan un segundito, vamos entonces a comenzar a estudiar la palabra del Señor. Y vamos, aquí tengo un repasito. Aquí está. Bien, Josué como figura tipológica. Bueno, como les decía antes, Josué es el tipo de Jesús. Josué simboliza la obra, ¿cierto? Y valga la redundancia, redentora que haría Jesús por nosotros. Y vamos a, no sé si alguien desea hacer un comentario antes de que comencemos con el repaso. Bien, allí dice entonces que a la luz de la tipología bíblica, es decir, del tipo, ¿m? ¿Qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Recordar que ambos representan el tipo de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué significa el hecho de que ambos hayan tenido más o menos experiencias similares? Vamos a ver, ¿cierto? Es esto aquí, cómo nos responde la Biblia, ¿sí? Allí están los versículos y vamos a ir leyendo. Mis hermanos, si ustedes quieren hacer un comentario, prenden su micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta, me pueden interrumpir y después lo apagan, no hay ningún problema, ¿sí? Leemos Hermanita Mónica, entonces, perdón, yo ¿sí? estoy entendiendo como en la persona de Moisés y Josué es la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, mi hermana. La obra que ellos hacen, eh, la- los todos los hechos que ocurren simbolizan la obra que hizo Jesús de redención. Por ejemplo, cuando hablamos de cruzar el Mar Rojo o cuando cruza el Jordán, Josué, que lo vamos a ver acá, ¿cierto? Hablamos del bautismo y también con ello simbolizamos el bautismo en Jesús. Lo vamos a ir revisando, sí, lo vamos a ir explicando uno a uno, pero sí, mi hermana, es como usted dice, ¿sí? Éxodo 3 del 1 al 2 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, recordar que ya Moisés había huido de Egipto por causa de que lo iban a matar porque él había matado a un egipcio, ¿cierto? Entonces se había ido al desierto, allí conoció a su esposa, conoció a Jetro, ¿cierto? Y allí estaba trabajando él pastoreando, ¿ya? Entonces, el sacerdote de Moisés era Jetro, sacerdote de Madián. Él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Algo sorprendente, él vio una zarza que no dejaba de quemarse, no se consumía, ¿ya? Esto llamó su atención, dice, él miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza, como dije antes, ¿cierto?, no se consumía. Este hecho tiene un paralelismo con algo que le ocurrió a Josué. En Josué 1, versículos del 1 al 3, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. O sea, así como le habló a Moisés, también le habla, perdón, a Moisés, sí, así le habla a Josué. Entonces, este llamado directo que tiene Dios con, con Moisés, ¿cierto? También lo recibe Josué para su comisión divina, ¿cierto? De entrar en la tierra prometida. Eh, Dice aquí, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor ya estaba entregando la tierra prometida, ¿sí? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta promesa también se la habían hecho a Abraham, a Isaac, ¿cierto? Y ahora se estaba cumpliendo en Josué. Hermanos, ambos son levantados por revelación divina para llevar a cabo, ¿cierto?, esta promesa que Dios le había hecho a Israel. Tipológicamente se señalan al Mesías como aquel que viene con autoridad del Padre para cumplir la promesa supremamente. Es verdad, se me enreda la lengua. Es decir, ambos representan a Jesús. Ambos fueron llamados de la misma forma, pero quien cumple literalmente esta promesa es Jesús. ¿Se entendió, mis hermanos? ¿Alguna consulta? Bien, vamos a continuar. Ahora, en Números, capítulo 13, versículos del 1 al 2, dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí Dios le pide, ¿cierto?, a Moisés a que mande los espías para que reconozcan la tierra, para que vean que de verdad allá fluye leche y miel, ¿ya? Dice que de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bien, continuamos. Ahora lo que pasó con Josué. En Josué 2:1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. No envió 12, envió 2. Miren, secretamente también diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí vemos dos casos similares. Se envían espías para reconocer la tierra, pero más que nada, mis hermanos, y lo hago esto como un paréntesis que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero eh, no era para que ellos tuvieran miedo de los habitantes que tenían allá, sino que para que vieran efectivamente lo fértil que era la tierra, lo buena que era, lo hermoso que era todo aquello, porque ellos estaban viviendo en el desierto y esto en comparación a lo que ellos estaban viviendo era un oasis donde tenían todo, entonces eso era lo que quería Dios. Pero bueno, entonces en ambos casos, ¿cierto? Se presentan aquí eh, el caso de espionaje a la tierra que ellos iban a poseer, ¿cierto? Hermanos, la repetición del patrón de evaluación y fe activa antes de tomar la tierra, es decir, ellos, a pesar de aquellos hombres que veían, a pesar de esas murallas altas que ellos poseían, ellos debían actuar con fe, ¿ya? Esto prefigura la obra estratégica y providencial de Dios en Cristo, el plan de reconocimiento y de triunfo. Nosotros debemos reconocer que Cristo es nuestro Salvador, que en Él tenemos vida eterna, que en Él vamos a tener una tierra donde crece o donde hay leche y miel, como dice, ¿cierto? La tierra donde fluye leche y miel, ¿ah? Donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más lágrimas. En Él se cumplen esas promesas y nosotros por fe aceptamos esa promesa y recibimos la tierra también.
¿Se va entendiendo, mis hermanos? ¿Habrá algún comentario, alguna pregunta, mis hermanitos? Hermana Mónica, buenos días. Hermanito Marcelino, por favor, siga. Buenos días. Con todos, yo veo un paralelismo aún más radical, podemos decir, entre Josué y Moisés. Moisés estaba trabajando como siervo, digamos, para su suegro Jetro. Era alguien que obedecía a otra persona mayor que él, en este caso Jetro. Era sacerdote de Madián y Dios lo llamó y fue siervo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Igualmente, Josué era ayudante de, de Moisés en este caso. Moisés era mayor que él. Él era ayudante y de día y de noche no se separaba de la tienda de Jehová. Había una tienda en que Dios se comunicaba con Moisés y allí siempre estaba Josué. Él amaba a Dios, amaba las promesas de Dios y poco a poco cuando Moisés murió, llegó a ser siervo de Dios. Así dice en la última parte, justamente cuando a él también toca morir, dice siervo de Dios. Nosotros también podemos llegar en la medida en la cercanía que estemos de Dios, siervo de Dios, aunque simplemente hoy estemos siendo ayudante o algo en la iglesia, en el templo de Dios, pero podemos llegar a ser siervos de Dios. Eso me llama la atención. Segunda parte que me llama la atención es que en las primeras horas, podemos decir, de servicio de Dios, Moisés fue muy obediente a Dios. Y Dios hizo toda la batalla por el pueblo de Dios. Todo, absolutamente todo. Un pueblo israelita que salía de Egipto sin armas, sin preparación militar, absolutamente indefensos como un bebé. Dios los saca, los dirige, hacen cruzar el Mar Rojo, igualmente también pasaron el Mar Rojo, perdón, el río Jordán por seco, así como pasó Moisés con el pueblo israelita, también Josué hizo lo mismo. Eh, Cuando capturaron Jericó, prácticamente el pueblo israelita no hizo nada, ni siquiera levantó una espada. Todo lo hizo Dios, todo, todo, absolutamente. Y nosotros, al estar sumisos, obedientes a la voluntad de Dios, Él hará todas nuestras batallas. Dios peleará por nosotros. Dios hará todo lo que nosotros no podemos. Simplemente nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios. Otro que veo también es lo siguiente, en que cuando en el desierto estaban de hambre, Dios los alimentó con maná del cielo, alimento preparado por los ángeles, alimento completo y balanceado para todo lo que ellos necesitaban. Fue el inicio de la alimentación con el maná con Moisés, pero con Josué se acabó justamente el maná con él. Fue el último día que comieron maná. Luego entraron en la tierra donde fluye leche y miel, empezaron a comer de los frutos de la tierra. Estas cosas me asombran, me maravillan. Respecto a Moisés y Josué, pero el verdadero Moisés y Josué es Yeshua, Jesús. A él representan ambas personas. Amén, hermano Marcelino. Es que nos podríamos maravillar si de verdad hay mucho semejanza. Y es que, claro, la mayoría de los personajes de la Biblia nos llevan a eso, es lo que decíamos antes.
todo nos conduce a Jesucristo, todo nos conduce al trabajo que hacía Jesucristo. Pero estos personajes en especial hicieron muchas cosas similares como las que mencionaba usted. Y aquí vamos a mencionar otra más, ¿ya? Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 3 versículo 5. Y dice así, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto se le dijo a Moisés, ¿cierto? Cuando ve la zarza y se acerca para ver qué está pasando allí, y Dios le habla, ¿cierto? Y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es decir, despójate de todo lo que tú tienes, de todo lo que eres tú, ¿cierto? Porque ahora soy yo contigo, soy yo en ti. Es Dios quien toma el control de la vida de Moisés, ¿sí? Pero vemos también el caso similar, como estaba mencionando nuestro hermano Marcelino, esto que pasa con Josué, que se le aparece el ángel de Jehová, ¿cierto? Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es decir, Dios mismo se le aparece allí, qué maravilla, ¿cierto? Ahora es él quien tiene también que desnudarse de todos sus prejuicios, de todo lo que él piensa y cree, o los malos hábitos, todo, porque ahora es vestido, ¿cierto? De alguna forma digo yo, ahora Dios mismo está con él, le da nueva instrucción y los propósitos de Dios son tan distintos a los nuestros. Cuando nosotros quitamos el calzado, o sea, todo lo que nosotros somos como personas carnales, dejamos de lado para hacer las cosas que Dios quiere. Y aquí vemos, ¿cierto?, otra similitud entre Moisés y Josué. Ambos líderes hermanos experimentan presencia santificadora, ¿cierto? Que solicita sumisión y reverencia. Eso es el quitarse el calzado, ¿ya? No soy yo, sino que Dios lo que quiere. Apunta a la santa cercanía de Dios en Cristo y a la necesidad de una postura reverente ante lo sagrado. Y yo aquí me detengo, hermanitos, qué importante, mis hermanos, es entender que cuando nosotros estamos en presencia de Dios, nosotros debemos ser reverentes. Cuando estamos en un lugar donde se está reuniendo la gente para participar de adoración, de alabanza a Dios, qué importante es la reverencia, porque si nosotros no estamos de esa forma, eh, no estamos adorando ni estamos alabando, aunque parezca que estamos cantando, aunque parezca que estamos haciendo muchas cosas allí, si no somos reverentes, se pierde todo eso. Es importante que dentro de la iglesia seamos reverentes, recordar que en la iglesia nos reunimos para adorar a Dios. Alguien decía por allí acerca del día sábado, que habla del día de reposo, en que Dios descansa y Dios no se cansa, ¿cierto? Dios no se cansa, pero ella decía, Dios, no es, el significado de la palabra en hebreo, o no sé en qué idioma decía ella, no era el descanso, sino que era que Dios se sentaba en su trono. Estaba todo hecho y ahora Dios se sienta en su trono para recibir la alabanza de sus seres creados, la adoración de sus seres creados. Y eso pasa el día sábado. El día sábado, ¿cierto? Dios acepta eso de nosotros, nuestra adoración como iglesia, ¿ah? Que nos reunimos para adorarle en un lugar en concreto. Entonces debemos, mis hermanos, tener en cuenta eso. Estamos delante de la presencia de Dios y si pudiéramos ver mientras nos estamos riendo allí en la iglesia o cuchicheando, los ángeles que están sentados al lado nuestro, la verdad es que tendríamos estupor. Entonces pensemos en ello cuando estamos allí. Perdón que me saliera un poquitito, pero me parece que es importante también que siempre lo tengamos presente. Vamos a continuar. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de que Sí, hermana. sigamos. Hermano, Sí, justamente usted habló sobre quítate las sandalias de tus pies. También habló usted del sábado. Es importante que esas dos partes hay que aclararlo. Cuando el maná caía solamente 6 días, es que el sábado era especial.
Dios lo ordenó, el sábado no va a haber comida. El viernes tienen que recoger doblada porción para que ustedes no estén saliendo a trabajar en busca de comida. Dios los proveyó todo. Simplemente el pueblo debió obedecer. Entonces, esa parte. Luego dice las sandalias, es importante. ¿Por qué le dice a ambas personas, quítate las sandalias, el lugar que tú pisas, santo es? Frecuentaba, dijimos anteriormente, Moisés frecuentaba un lugar donde veía que la zarza ardía y no se consumía. Algo importante debe ser, se acercó y escuchó la voz de Dios. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si vemos en Efesios capítulo 6, versículo 15, dice casi lo mismo, dice el 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El 15 dice, y calzados los pies con el celo de anunciar el Evangelio de la paz. La palabra de Dios, anunciar el mensaje de Dios, eso es el quitarse las sandalias de los pies, no hablar lo que uno piensa o uno quiere decirlo, sino lo que Dios ponga en tus labios, la palabra de Dios, eso hay que anunciar. Y Moisés siempre dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esto vamos a hacer. No dijo, yo quiero que hagan eso, no, sino que así ha dicho Dios. Igualmente Josué, Jehová Dios dijo esto haremos. Y hizo todo conforme a todo lo que Dios había dicho. Y no faltó nada que hizo lo que Dios había dicho. Entonces, eso, hacer la voluntad de Dios, proclamar lo que dijo Dios, eso es el quitarse la sandalia de los pies y anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de redención. Eso, hermana. Amén, hermano. ¿Sabe que me recordó el versículo? Y perdón que vuelva el sábado, vamos a continuar con la lección, pero solamente para terminar un punto allí. Eso donde dice, si retrajeres del sábado de hacer, o sea, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y le llamares delicia santo de Jehová, ¿cierto? Y no hablares tus propias palabras ni anduvieres en tus propios caminos. O sea, deja, o sea, deja de pensar en ti y piensa en lo que de verdad importa. O sea, ese día es de Él, es especialmente para Él. Qué maravilla, ¿cierto? Mis hermanos, vamos a continuar. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario respecto a la lección. Bien, continuamos entonces, hermanos. Aquí dice, como descubrimos la primera semana, ¿cierto? Recordar que estamos estudiando tipo y antitipo. Josué se presenta como un nuevo Moisés que repite los pasos más significativos del éxodo de Egipto en la vida de la segunda generación. ¿Ya? Y aquí vemos las cosas que ambos hicieron. Dice, al igual que Moisés, es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal con el Señor. Es lo primero que vimos, ¿cierto? Chao, hija, que el Señor te bendiga, hija. No te olvides de orar. Disculpen. Eh, Ambos tuvieron un encuentro personal con el Señor. A ambos los llamó de manera personal, ¿sí? Luego dice, bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Recordar que Moisés, o sea, Dios usando a Moisés, sacó con brazo fuerte a su pueblo de Egipto. Hubieron plagas, es cierto, murieron los primogénitos, la nube de fuego en la noche, la columna de nube también para cubrirlos del sol en el día, se abre el mar rojo, o sea, con gran poder y majestad. En este caso, entonces, Rahab, cuando van los espías, le dice que la nación de ellos tiembla por causa de lo que su Dios ha hecho con ellos, ¿cierto? Y entonces infundieron temor. Lo mismo pasó con Josué, ¿cierto? Cuando ellos tomaron en posesión la tierra. Dios iba con ellos.
Dios iba delante de ellos. Dios quería luchar, Él no quería que ellos lucharan, pero bueno, finalmente se dio de esa forma, ¿cierto? Pero entonces todos temblaban, las demás naciones conocían de Dios porque Dios cuidaba y guardaba a su pueblo. Luego vemos, ¿cierto?, cómo Moisés lidera, bueno, yo me había adelantado un poquito, ¿cierto? Lidera a Israel en el cruce del Mar Rojo, mientras que Josué lo hace en el cruce milagroso del Jordán. Ambos, ¿cierto?, cruzan bajo el agua. Hay un bautismo también allí espiritual. Dice que a ambos líderes se les recuerda la necesidad de la circuncisión y la importancia de la Pascua. Recordar que cuando Moisés iba camino a Egipto, un ángel se le apareció para matarlo y ahí entendieron, cierto, de que él debía haber circuncidado a su hijo y no lo había hecho. Entonces, gracias a ese acto de la circuncisión es que no muere Moisés, pero era importante porque era el pacto, era la señal que tenían los hijos de Dios. Entonces tenía que hacerlo. Y Josué, antes de ir a la batalla, ¿cierto? También hace que todos se circunciden. Imagínense, estaban rodeados de pueblos enemigos y ellos estaban circuncidando, estaban 3 días allí los hombres con dolores débiles y no podían luchar, pero tenían que confiar en que Dios era quien peleaba su batalla. Y bueno, y la importancia de la Pascua, porque ambos también celebraron la Pascua, que pues, por supuesto simboliza, ¿cierto?, lo que nuestro Señor haría por cada uno de nosotros. Dice que el maná comienza a caer en tiempos de Moisés y termina con Josué, como ya comentaba antes nuestro hermano Marcelino. A ambos se les ordena quitarse el calzado, como lo vimos ya, ¿cierto? La mano extendida de ambos señala la victoria de Israel cuando eh, Moisés, ¿cierto? Tiene tiene la vara, me parece, levantada y ahí le tienen que ayudar con lo, creo que Josué, no recuerdo con quién más, allí levantando para que pudieran vencer, ¿cierto? Y cuando también lo hace Josué levantando algo que tenía, que no recuerdo cómo se llama, me van a disculpar, hay detallitos que allí no recuerdo, pero sí, ambos también levantando sus manos porque el Señor les estaba dando el poder. Luego, ¿qué dice? Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Qué importante también esto de las ciudades de refugio. Creo que ya lo estudiamos algunas lecciones atrás, donde las ciudades de refugio era la gracia del Señor, ¿cierto? Donde podía huir el que había cometido un hecho que a lo mejor lo había hecho sin querer, ¿cierto? Había matado a alguien hasta recibir justicia. El Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra ciudad de refugio. Él es quien nos juzga. Y luego dice que Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo al final de su ministerio. Ambos en toda su vida, en toda la obra que hicieron, llevaron al pueblo a los pies de Dios. Ambos lo llevaron, ¿cierto?, para renovar su pacto una y otra vez, porque recordar que el pueblo caía una y otra vez, ¿cierto? Porque este pueblo era duro de cerviz, así como somos nosotros. Mis hermanos, el Señor nos invita a ir todos los días ahí a sus pies para que nosotros podamos estar a cuenta, para que podamos renovar nuestro pacto. Y necesitamos hacerlo diariamente, porque todos los días caemos, todos los días pecamos. O sea, decimos de Israel, ¡ay, qué duros eran! Pero hermanos, todos los días caemos. O sea, a lo mejor no las cosas que ellos hacían, pero sí en cosas que desagradan a Dios también. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos, respecto a la lección? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Dice, estudia Deuteronomio 18, del 15 al 19, 34, del 10 al 12, y Juan, capítulo 1,
versículo 21, Hechos 3, versículos 22 al 26 y 7, el versículo 37. ¿Alguien iba a decir algo, hermano? Pueden comentar mis hermanos, no hay ningún problema, pueden preguntar, ¿sí? Bien, vamos a ver la pregunta que dice aquí. ¿Quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? ¿Cómo encaja Josué en el cuadro? Porque estábamos haciendo la tipología aquí y vemos que Josué y Moisés simbolizan ambos la obra de Jesucristo. Pero ¿cómo encaja Josué en esto que dice Moisés? Lo vamos a ver, vamos a estudiar los versículos. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y va a ser alguien tan grande como Moisés, ¿cierto? Que Parece iba que está a, hablando de Jesús. está hablando de Jesús, por supuesto, ¿cierto? Pero, Ajá, sí. En mi versión dice de esta manera. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. amén, Eso dice el 15. amén. Pueden seguir leyendo si quieren, mi hermano. Vamos A ver, comparándolo con el ¿qué que yo dice? tengo acá, Va, ¿sí? dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén. Claramente está hablando de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y si leemos lo último, mi hermano, vemos que son cosas que, por ejemplo, Jesús mismo dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, ¿cierto? Yo hablo lo que Él me mandó a hacer. Y el Señor también dice, ¿cierto? El que no oyere sus palabras, o sea, Él le va a pedir cuenta. El Señor quiere que cumplamos todo lo que Él vino a decir. Ese era lo que teníamos que hacer todos, ¿cierto? Y cumplir con lo que Él estaba pidiendo para que pudiéramos ser salvos. Aparte, ¿cierto? De reconocerle a Él como Dios. Pero todas esas enseñanzas también eran para que nosotros pudiésemos ser salvos. Hermanos, en Deuteronomio 34, versículos del 10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más, es decir, Dios dijo que se levantaría a alguien y si bien es cierto, Josué también hizo muchas cosas similares a las de Moisés, a él no se le ve como este profeta o no, él no es el profeta del cual estaba hablando estos versículos, sino que todo esto encaja en el antitipo que era Jesucristo, ¿sí? Dice aquí en Juan 1:21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Jesús era alguien mucho más grande que todo eso, muchísimo más grande, ¿cierto? Pero en él se cumplía perfectamente esta profecía que estaba haciendo Moisés muchos siglos antes. ¿Algún comentario?
Bien, en Hechos, también aquí lo dice, Hechos capítulo 3 versículo 22 al 26 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Quién era este profeta entonces? Jesús. Jesús cumplía con todo. O sea, se levantaron muchos profetas, pero ninguno iba a cumplir esto que nos había dicho Moisés como lo hace Jesús. Jesús cumple y encarna esa profecía. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Ujú, claro, hermana. Estoy reflexionando todo lo que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que que yo no conozco la palabra de Dios, no sé nada de eso, y que me digan, Dios mandó cada mañana alimento. Y mi pregunta sería, ¿es simbólico o es literal esa narración que está escrita? Y si es literal, ¿cómo me compruebas que ha sido literal? ¿No? Entonces, acá interviene, ¿no? La reacción humana. No, ¿qué vas? ¿Qué? Esos son cuentos. Y al decirme eso tienes razón, porque no está familiarizado con la palabra de Dios, no conoce, y yo voy a decir, los sábados no caía maná, y los otros días normal caía, pero ¿y si recogía doble para 3 días? No se podría. No, o sea, hermanos, es un poco que no es fácil de convencerse de esto, ¿no? Y aún yo, ¿cuántos años conociendo la palabra de Dios? Ya no estoy convencido. ¿Por qué? Porque eh, mis acciones de día y día sigue siendo egoístamente, sigo comportándome, de repente reaccionando, eh, no sé, humanamente, ¿no? Yo digo, son reacciones humanas. Pero ¿hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo, hermanos? Eso estaba reflexionando, hermano. Amén, mi hermanito. ¿Sabe qué, hermano Raúl? Eh, Incluso, a ver, nosotros creyendo tenemos preguntas, qué sé yo, pero ¿sabe qué? Eh, lo primero que tiene que hacer la gente que quiere conocer a Dios, tiene que creer en su palabra. Allí parte todo. O sea, si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra. Si yo creo en Dios y no creo en su palabra, o creo solamente en parte de su palabra, no estoy creyendo. Entonces, tener la certeza de que todas las cosas que se escribieron allí son primero para enseñanza nuestra y que no son mentiras porque Dios es un Dios que no miente, es un Dios que es real, que es fiel y lo único que podemos hacernos es maravillarnos, maravillarnos porque la palabra es tan literal como espiritual. Ese pan espiritual, o sea, ese pan material que ellos recibían diariamente, nosotros lo recibimos también diariamente. Bueno, primero cuando estudiamos su palabra, nosotros podemos decir a lo mejor de forma espiritual que estamos recibiendo ese pan, pero no también en eso, mis hermanos, también recibimos la misericordia de Dios todos los días. Hay un versículo que dice allí que sus misericordias se renuevan cada día, son nuevas cada día. O sea, todo lo que el Señor hace por nosotros, o sea,
es lo que debemos creer, que todo lo que es esto que nosotros en este momento estamos viviendo es gracias a Él. Usted despertó, usted está respirando, usted abrió sus ojos, se pudo levantar. Todo eso es un milagro, todo eso es una misericordia. Usted comió, usted sintió el deseo de venir a estudiar su palabra. Todo eso es misericordia de Dios. Entonces, eh, de verdad, a veces cuesta que la gente pueda creer en la palabra de Dios, pero primero deben creer en Él, partiendo de allí, porque Dios es el que hace la obra transformadora, porque usted dice, ¿hasta cuándo yo voy a ser así? Voy a seguir desconfiando. Dice el Señor que aquel que empezó la buena obra va a ser fiel en completarla. Él nos va a ir sacando todas aquellas dudas y qué importante, hermanos, reconocer, como usted dice, pucha, ¿por qué yo soy así? Así como Pablo decía, miserable de mí, pero nuestro Señor Jesucristo está allí, ¿cierto? Para ayudarnos, para levantarnos, para volver a confiar. ¿Es normal que a veces tengamos dudas? Lo es porque el enemigo nos ataca y nos asalta con estas dudas que vienen a nuestra cabeza. Muchas veces yo hablo de esos pensamientos intrusos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué pienso, por qué de repente viene esta cosa que yo, se supone que yo ya no había pensado más en eso, porque no era bueno para mi vida, y ahora viene? O por ejemplo, vienen cosas que yo hacía antes que me parecían normales y que después de que conocí a Dios ya supe que no se hacían, y ahora vienen a mí así como con nostalgia, así como querer volver a hacerla, porque, o por ejemplo, cuando uno escucha una música así como romántica, cuando uno iba a las fiestas antes, y viene como ese recuerdo rico así de que, ay, yo me acuerdo cuando iba a las fiestas. ¿Y por qué me viene ese pensamiento, mi hermano? ¿Por qué? Porque el diablo es puerco, porque a él le gusta que nuestros pensamientos vayan a cosas vanas, a cosas malas, pero es normal que vengan, es normal porque tenemos un enemigo que está allí como león rugiente, queriéndonos atacar, porque si él puede sembrar ese pensamiento en mi cabeza y que yo lo deje allí y vaya pensando y deseando y anhelando y extrañando, lo más probable es que yo dé un pasito al costadito y después otro y otro y esté totalmente afuera después. Entonces, lo animo, mi hermano, yo, a todos mis hermanos, a todos nos pasa, pero debemos confiar en que tenemos un Dios poderoso. Él nos ha salvado, Él nos rescató de la esclavitud del pecado. No tenemos por qué volver a pecar. Eso dice la palabra de Dios. No tenemos por qué volver a pecar si Él ya nos salvó. ¿Ah? Pero lo que no podemos evitar, como dije antes, son esos pensamientos intrusos, los cuales debemos espantar como a moscas, hermano. ¡Shu! Fuera, 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 fuera. No. Y poner una canción en tu cabeza, en tu corazón. Por eso qué importante es esto que hacemos en la mañana de estudiar la palabra de Dios, de comenzar con un himno, porque ese himno queda dando vueltas durante el día. Ahora, si yo durante el día empiezo a escuchar otro tipo de música, claramente mis pensamientos se van a ir a otro lado. Es verdad, no podemos evitar, vamos en la locomoción y nos ponen otra música, ¿cierto? Pero nuevamente al bajarnos, vamos, ¿cierto? Meditando en el Señor o ahí mismo, si tenemos audífonos con música cristiana, pero hay cosas que no podemos evitar, pero hay otras que sí. No sé si eso le ayuda a mi hermano, espero que sí. Buenos días, hermana. Hermanita Logria, Sí, hermana. sí, mi hermanita, muy bienvenida. ¿Cómo están mis hermanos? Miren, hermanos, lo que el hermano Raúl manifiesta pasa mucho, pero hay algo que tenemos que considerar. Primero, la fe. La fe yo no lo fabrico. La fe no lo compro. La fe no lo aprendo. La fe, como dice en su palabra de Dios, es un don divino. Don divino. ¿Cómo es que empieza eso? Bueno, siempre pienso, como bióloga que soy, siempre me meto al ejemplo de la naturaleza, ¿no? Hay una parte donde dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el olivo, dice, ¿no? Ustedes los pámpanos. Esos ejemplos es para que nosotros podamos entender un poquito más de cómo funciona esto. Miren, hermanos, como dice el pastor Bullón, o terreno
de pecado o terreno de vida, muerte o vida. Hay solo dos posiciones. ¿Cuándo nos acechan esos pensamientos? Aún ya creen, estamos hablando de una persona que cree, no estamos hablando de una persona que no cree, una persona que cree, pero cree por fuera. Y vienen estos pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando? Como preguntaba más antes, ¿cuándo vienen esos pensamientos? Cuando no estamos en terreno de vida, cuando estamos ahí en terreno de muerte, pero pensando que estamos en terreno de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, hermanos queridos, amanecemos respirando a Dios, respirando de Dios, mejor dicho, conectados a Él, ¿qué va a pasar, hermanos? Esos pensamientos no van a venir, porque el enemigo no va a tener cabida. Ahí empieza todo, la lucha, temprano. Ahora, como ustedes, por ejemplo, se levantan, yo digo ustedes porque a veces yo me despierto un poco más tarde, ¿no? 5 de la mañana, el primer pensamiento, nuestro Dios. Ese solo hecho de despertar y tener el pensamiento en Dios, ¿viene de mí? No, todo viene de Dios, que Él nos va alimentando, alimentando, alimentando. Y cuando nos vamos alimentando de Él, no hay espacio para la duda, porque todo lo tenemos por certeza. ¿Verdad? ¿Qué cosas? La certeza de lo que no se ve. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo? Es justamente conectándonos a Dios. Cuando nosotros nos conectamos desde temprano, queridos hermanos, no estamos escuchando otras músicas que no sean la de Dios, porque no vamos a alimentar esa naturaleza pecaminosa que nos va a tender siempre a estar jalándonos a la duda. ¿Será? ¿No será? ¿Cómo fue? ¿No lo entendemos? ¿No lo comprendemos? Es cuando nosotros no nos estamos alimentando de Dios. Si nos estamos alimentando de Dios, estamos unidos a ese árbol, a ese tronco. No es que diga que es imposible, es difícil. Tenemos la certeza, la seguridad de que hay un Dios que está cuidando mi vida. Desde que amanece, hermanos, ¿cómo nos acostamos en la noche? Todos cansados, ya no tenemos más para nada y nos metemos a la cama. ¿Y cómo amanecemos? Con energía. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién lo hizo? Dios. Cuando estamos conectados a Él, todo pensamiento nos lleva a Dios. Pero si no amanecemos con Él, si estamos escuchando otra música, si estamos mirando cosas en la televisión, entonces ahí aprovecha el enemigo y dice, acá tengo terreno, y empieza a meter la duda. Y no porque la duda realmente sea algo que debe ser, o sea, que existe. No, porque ese es su trabajo del enemigo, poner en tela de juicio lo que Dios dice. Hay muchas formas, hermanos, de poder decir que hay un Dios que existe. Hay muchas formas. Yo como estudiante de biología, todavía estudiante, yo creo que Dios siempre me acompañó en las discusiones que teníamos de la evolución y todo eso. Y yo misma me admiraba de las respuestas que daba. ¿Saben, hermanos? Cuando uno está unido a Dios, lo ve claramente al invisible. Lo ve a Dios en todo. Y está tan seguro, tan segura, que cuando vienen las adversidades, pues sabemos cómo responder, sabemos qué decir, porque ese es un don divino. Yo pido, hermanos, a este grupo que cuando viene la duda es porque estamos picando, o queriendo pisar, ¿qué cosa? Terreno de muerte. No estamos alimentando como debe ser nuestra naturaleza y estamos queriendo alimentar lo que no debemos alimentar. Así que, hermanos, bueno, hay mucho para explicar de esto, solamente lo que en este momento, pues, me viene al pensamiento de decirles que Dios los acompañe, que siempre estemos unidos como niño a un padre, agarradito de la mano. Es así que no vamos a tener las dudas, no vamos a tener, al contrario, vamos a tener la seguridad de que hay un Dios que está a mi lado y sabré responder a cualquier pregunta y tendré esa paz, porque cuando hay duda, hermano, no hay paz. Y con paz dice que podemos visualizar todo como debe de ser. Gracias, hermanos. Amén, hermanita Logria. Se me olvidaba el nombre. Muchísimas gracias, mi hermana. Siempre es un placer escuchar sus comentarios.
Bien, mis Amén, amén, hermanos, hermana. Les agradezco a Dios, ¿no? Porque hay momentitos que me viene como una reflexión de que alguito debo hablar, ¿no? Hermanos, esa partecita donde dijiste, hermana Mónica, lo que Dios empezó, Él es fiel, que va a terminar. Eso Amén. que suceda en mí, en ustedes, en cada uno de los que estamos en este grupo, ¿no? Que siempre estemos, así como dice la hermana que me antecedió, que no puedo pronunciar su nombre hasta ahora. Logria. Ese. Logria, L de lograr, hermana. Logria. Logria. Amén, hermano. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Y si hago mis preguntas es para abrir un poquito de debate, ¿no? O sea, Yo lo sé, mi hermano. y así es, hermanos. Entonces, sigamos adelante. Hay, estos días estoy un poco ajetreado con algunas cosas, ocupado. Así es que seguramente todo tiene su momento, su tiempo. Estamos, hermanos, siempre, pero estoy con el grupo, hermanos. Que Dios Se nos guarde, agradece. hermanos. Se agradece, mi hermano. Siempre sus comentarios son bienvenidos porque nos invitan a la reflexión. Así que muchísimas gracias, mi hermanito. Vamos a continuar, mis hermanos, entonces. ¿Alguien más? Hermana, ¿El hermano David? sí, hermanita. Sí, mi hermano, por favor, siga. Bueno, añadiendo a nuestra hermana Logria, gusto de escuchar su voz, porque somos amigos y hermanos de hace muchísimos años, desde nuestras adolescencias. ¿Sabe qué, hermana? Quiero añadir a lo que dijo nuestra hermana. Realmente es una bendición, pues, diría colega, porque hemos estudiado en la Facultad de Biología. Y uno llega a entender la maravillosa gracia que tiene Dios en la naturaleza. Pero quiero o sea, aumentar algo a la hermana, nuestra hermana Logria, y añadir a nuestro hermano, se me fue el nombre, que Raúl. Raúl Raúl, Chura. sí. Yo sé que él me conoce, Raúl Chura. Yo lo conozco a mi hermano. ¿Sabe qué? En la Biblia encontramos donde dice, y es bien claro nuestro Creador, bienaventurado el que no vio y creyó. Y sabe que muchas veces el demonio nos mete al cerebro, porque eso es el lado mundano. Si tú vas al mundo, quiero pruebas, pruebas al canto, pruebas físicamente que puede caer del cielo. Maná, imposible. Ese es ese es el lado del evolucionismo. Pero ¿sabe qué? Por eso dice la Biblia, y Dios mismo dice, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Se lo dijo a quién? A Tomás. Hermanos. Y otra cosa, nuestro pastor Bullón que nos dice, y bien claro, explícito, nos dice, si nosotros tenemos dos leones, y eso lo tenemos en nuestra naturaleza humana, dos leones, a uno le alimentamos con carne, como es debido, y a otro le alimentamos con vegetales. Al momento de la lucha, ¿quién va a ganar? El león que comió carne, indudablemente. ¿Por qué? Porque está, pues, su naturaleza está con todo el vigor y aquel que comió vegetales no va a tener la fuerza necesaria para enfrentarse a ese león. Y eso es lo que sucede en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Si nuestra fe está bien, bien, bien fundamentada, entonces va a haber, como dijo Pablo, lo que no quiero hago. Lo malo es bueno y lo bueno va a ocurrir en nuestras vidas, va a venir esa tentación, va a venir piedras en el camino, pero vamos a tener la fortaleza, porque aún siendo Jesús le vino las tentaciones en el camino. Y sabemos dónde. Si postrado, lo último que pudo haber hecho es, si postrado te doy este mundo todo. Y eso mismo nos dice ahora a nosotros.
el trabajo y tantas cosas inmiscuidos en busca de qué. Buscamos posesión económica, buscamos esto para nuestros hijos, para tantas cosas. Pero ¿sabe qué? No solo de pan el hombre vivirá, sino lo que está escrito. Alimentemos a nuestra naturaleza, ¿no? Sana, buena, para poder enfrentar en momentos de prueba que va a venir, nadie está exento, y mucho más los hijos de nuestro Creador, nosotros, cuanto más nos acercamos a Dios, es cuanto más pruebas vamos a tener, salgamos airosos de esas pruebas, salgamos fortalecidos, porque cada mañana, como dijimos, estamos empapándonos como el pámpano a la vid, estemos conectados, estemos dentro de esa brasa. Sin mí, nada podréis hacer. Hermanita, hay mucho que hablar, como dijo usted, hay mucho, mucho, pero lo poco, quedémonos con lo que poco que de repente hagamos, pero sigamos estudiando la palabra. Gracias, Amén, hermano. amén, mi hermano. Bueno, si podemos resumir un poquito adelante lo que habíamos dicho ya allá en Deuteronomio, ¿cierto? Estábamos hablando de que Moisés dice de que se va a levantar un profeta y que no habría otro como él, ¿cierto? Esto implica, hermano, lo anunciado por Dios, ¿cierto? Que este profeta sería mediador del pacto, hacedor de señales, intercesor, libertador del pueblo, revelador de la palabra de Dios. Y lo que veíamos acá en Juan, ¿cierto? Que también estábamos hablando de este profeta, ¿cierto? Muestra que los judíos del siglo I, mis hermanos, esperaban al profeta. Era, pero ellos no sabían, o sea, estaban ahí, era una figura distinta de profeta, no se imaginaban que iba a ser como era Jesús. Y acá en Hechos, mis hermanos, dice, este Moisés, Hechos 7, perdón, versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis, ¿cierto? Entonces aquí eh, Pedro afirma y explícitamente que Jesús es ese profeta, ¿cierto? Anunciado por Moisés. En tanto, ¿cierto? El Nuevo Testamento declara de forma directa que la profecía también se cumplía en Jesús. Pero la pregunta era, mis hermanos, ¿cómo encaja Josué en este cuadro? O sea, ¿qué tiene que ver Josué con estas profecías que se hicieron y que se cumplieron en Jesús? ¿Cierto? En Deuteronomio, mis hermanos, 34 del 9 al 12, se afirma que Josué recibe el espíritu de sabiduría, pero inmediatamente aclara que no se levantó otro profeta como Moisés, descartando entonces a Josué, ¿cierto? Dije Moisés o dije Josué. No se levantó otro profeta como Moisés, ¿cierto? Así que se descarta a Josué. Ahí lo aclaro por si lo dije mal. Luego Josué no introduce un nuevo pacto, ni actúa como mediador entre Dios e Israel. Eso es lo que hace Jesús, ¿cierto? Entonces ahí también lo descartamos. Y dice, no es presentado como un profeta revelador, sino como un líder militar y sucesor. Es decir, entonces, en este caso, no podía ser este profeta que se iba a levantar Josué, porque él es un tipo. Finalmente, la profecía y todo se cumple cabalmente en nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí vemos entonces que son tipos, Moisés y Josué, y Jesús es el antitipo, donde se cumple todo, toda la palabra, todas las promesas. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bien. Ahora, si pudiéramos ir un poquito más allá, ¿por qué podemos decir que Josué es antipología de Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, por el nombre, Yeshua, de, y Yehoshua de Josué. El de Josué es Yehoshua y el de Jesús es Yeshua. Entonces, si vemos las palabras, la YHU, el tetratom, como dice nuestro hermano Marcelino,
No sé si lo dije bien, ¿ya? Entonces Jesús comparte el mismo nombre en hebreo, ¿ya? Y bueno, vimos que lo que Moisés no pudo hacer, Josué lo hizo. O sea, Moisés no puede entrar a la tierra prometida, pero Josué sí. Y Moisés anticipa la ley, pero no lleva a la redención final. Pero Yeshua sí, Jesús sí, ¿ya? Y al final dice el patrón de Moisés, Josué se repite en Moisés, perdón, en Moisés. Moisés prepara, Jesús cumple. Moisés anuncia, Jesús es la palabra encarnada. Moisés libera de Egipto, Jesús libera del pecado. ¿Se va viendo la tipología, mis hermanos? O sea, cómo uno hace el preludio y en el otro se cumple. Bueno, lo vamos a ver aquí, mis hermanos. Seguimos, dice que la vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso está en Deuteronomio 18:15. Y dice también acá en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Hablando de Jesús, no de Josué. Sin embargo, esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno o último en Josué, pues ella solo podía ser cumplida por el Mesías. Él conocía íntimamente al Padre, ¿cierto? Venía de allá, ¿ah? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿ya? Y también allí está el otro versículo, estos versículos, mis hermanos, están allí en Juan 1, versículo 14 y el 18, y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Vemos cómo se va cumpliendo todo lo que dijo allí en Deuteronomio Moisés. Era veraz y revelaba fielmente a Dios. ¿Ah? Vemos esto, está en Mateo 22:16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y otro versículo también que nos puede ratificar aquí está en Lucas 10, versículo 22. Dice, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí se nos está manifestando, ¿cierto?, que eh, Jesús es el que viene a cumplir esta profecía. Jesús es el único que puede cumplirla porque es Él quien viene en el nombre del Padre, ¿cierto?, a cumplir lo que Él ya había dicho. Luego en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante, mis hermanos, es que eh, podamos compartir esto, que Jesús es el único camino, que en Él está la verdad y que en Él tenemos vida, mis hermanos. No podemos ir al Padre, no podemos ir al cielo si no es mediante Él. Muchas veces compartimos con otras personas y no somos capaces, ¿cuántas? No son ni tres líneas, ¿cierto? De lo que podemos comentar, pero que dice tanto, mis hermanos. Qué importante es que aquellas personas enfermas que conocemos, que nosotros pensemos que pueden estar en peligro de muerte, podamos decirles esto, de que Jesús es el único camino, de que a Él debemos aceptarlo como nuestro Salvador, de que en Él está toda la verdad, en su palabra. Por eso es importante, hermano Raúl, que cuando hablamos con alguien y esa persona no cree en la Biblia, la verdad es que a veces estamos, no sé, pues como estamos hablando ahí a la pared porque a veces no quieren escuchar. Qué importante es que una persona tenga un corazón dispuesto a creer porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y se ha cumplido todo lo que el Señor ha dicho de principio a fin. O sea, falta tan poquito, mis hermanos, tan poquito, faltan las uñas de la estatua de Nabucodonosor. Eso es lo que falta. Luego dice aquí, mis hermanos, quien en efecto puso sus palabras en labios de Jesús. Él hablará, decía el versículo
En Deuteronomio, Él hablará, a Él tienen que oír, dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ya? Eso está en Juan 14:24. En consecuencia, mis hermanos, dice aquí, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el Mesías venidero. ¿Alguna consulta, mis hermanos, hasta aquí? ¿Algún comentario? Porque ya estamos terminando. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, por favor. dice que Dios levantó un profeta, especialmente Deuteronomios, el último capítulo, versículo 10 dice, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová le conoció cara a cara. Y un profeta que es la persona que habla lo que oye de Dios, es el profeta, y esa palabra se cumple. Y para el último tiempo Dios prometió también un profeta. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, yo soy siervo como tú, ¿no? Y de tus hermanos, los profetas. Al pueblo de Dios se le denomina los profetas. Y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Qué hermoso. El pueblo de Dios está designado así aquí como profeta. Profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Y nosotros saldremos esta mañana, este nuevo día, segundo día del mes de diciembre, a anunciar lo que aprendimos en esta mañana, lo que dijo Jehová. Y mucha gente oirá. Amén. Así Amén. será, que el Señor nos utilice como instrumento en sus manos para honra y gloria de su nombre. Para Vamos a finalizar, terminar, mis hermana, hermanos. ¿Sí? esa parte donde dice, nunca más levantó otro profeta, se está literalmente dirigiéndose a Moisés, ¿no? Entonces le está diciendo que Moisés ha sido el único profeta que con el Señor, ¿no? Vivió hasta morir, ¿no? Entonces, eso le está diciendo directamente a Moisés. Ahora, cuando dice de tus hermanos o levantará otro profeta, eso sí ya no intervienen profetas humanos, sino está hablando de Jesús. directamente de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, eso queda claro, ¿no, mi hermano? sí, mi hermanito, tal cual. Así es, mi hermano. Como Moisés no hubo nunca más otro profeta que el Señor utilizara de esa forma. O sea, los hechos que ocurrieron para salir de Egipto, las plagas, la muerte de los primogénitos, la nube de fuego, todo eso que Dios hizo, ¿cierto? Y usó a Moisés también en esto que sacó a su pueblo de Egipto, no, esas cosas tan grandiosas y maravillosas no se hicieron más. O sea, hubieron cosas que Dios hizo importantísimas, pero recordar, o sea, después me refiero en Josué también, cuando Josué dice, sol detente, ¿cierto? En Gedeón, o sea, en Gadeón, o en Gabón, no recuerdo el nombre, ya me embolé, pero sí, cuando dice eso, ¿cierto? También Dios lo utiliza de forma maravillosa, pero hermanos, recordar que Moisés está siendo utilizado como el tipo de Jesús y Josué también, ¿ya? Eh, Hermana Mónica, hermana, hermana Mónica, buenos días. perdón, es que no veo el nombre, mi hermanita. Sí, sí, tengo una duda. Dígame. Él dice que no habrá profeta más grande que Moisés. Y yo recuerdo, y muy así levemente, que en la Biblia, no sé, eso es lo que quisiera que me enseñen,
dice que nadie más hablará con Dios como habló con Moisés. Entonces, hay muchos profetas hoy en día que dicen que hablan con Dios, entonces directamente con Dios. Y yo tengo esa duda, ¿no? No sé si realmente hablarán con Dios o porque no va a haber otro como Moisés o es de repente la oración a la que o quieren su fama apoyarla en esa frase, ¿no? Eso, hermana, gracias. Hermanita Sandra, no le había visto el nombre. Sí, 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 gracias. bienvenida mi hermanita. A ver, si Dios dice que no va a haber otro como Moisés, no habrá otro como Moisés. Y con respecto a los profetas modernos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Son guardadores del sábado, son guardadores de los 10 mandamientos, tienen un buen testimonio. Si no es así, no son profetas. ¿Ya? Ahora, creo que la última profeta, y usted me corrige, hermano Marcelino, que hemos tenido ha sido la hermana Elena de White, ¿cierto? A quien Dios le mostró, pero no ha tenido un mensaje nuevo. No es un mensaje nuevo, es un mensaje que va, eh, donde ella va explicando la Biblia, es una luz menor que recibimos nosotros. No es, no hay otro mensaje. La palabra de Dios está en la Biblia. Allí están todas las profecías que se tenían que cumplir y que se han cumplido y que se tienen que cumplir algunas todavía. Pero no hay nuevas profecías. O sea, no hoy me llegó una luz, ¿cierto?, de Dios y Dios me dice de que hay que salir de, no sé, yo vivo en Viña, de Viña del Mar, porque va a caer un rayo gigante y se va a destruir todo. Esas cosas, mi hermana, esos tipos de profecías, no, o sea, no existen porque no está en la Biblia, no sé si me explico. Pueden ocurrir hechos, pero no porque un hombre los profetice de boca de Dios. Entonces sí, existe mucha gente en este momento en que se declaran profetas y en cosas de repente tan así como hay iglesias donde alguien está predicando y se levanta a alguien y habla en contra de otros. Dios me dice que tú debes cambiar esto, qué sé yo. No, Dios no actúa de esa forma, me parece. Hermano Marcelino, ¿usted iba a comentar algo? Oh, sí, claro. Qué bueno que usted usó la palabra de Dios, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice. Entonces, ¿cómo conocer a un profeta verdadero? Que su testimonio esté acorde a la palabra de Dios, que guarde el día sábado, como dicen los 10 mandamientos, que esté en norma su testimonio, su familia, que esté en buena sujeción sus hijos, todo ello, ¿no? Pero si no es así, no estamos perdiendo tiempo escuchándole que soy profeta. Y además, una persona no se autodenomina profeta, sino Dios elige. Dios buscó a Josué. Dios buscó a Moisés, Dios buscó a Elías, Dios lo encontró a Eliseo, Dios es el que busca y elige a sus profetas, no un hombre, yo voy a ser, ya soy profeta, no es así, esa partecita, hermano. Amén, hermano Marcelino. Bien, vamos a contestar las últimas preguntas que están aquí. No sé si alguien quiere hacerlo. Dice, ¿qué importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? ¿Por qué debe ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? ¿Alguien quisiera contestar estas preguntas? Buenos días, hermana Mónica. Saludamos a todos, hermano. Estaba escuchando Bienvenido, hermanito atentamente, Celso, bienvenido. atentamente lo que dijo. No hay persona o no hay profeta competente al Señor Jesucristo. Él es lo máximo, hermano. Eso debemos entender tanto espiritualmente, físicamente. Él es el todo, sobre todo, y en todas las cosas. Es el Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Señor Jehová, Espíritu Santo. Y esto es el Dios Todopoderoso. En Él
emana la vida y todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Por tanto, debemos adorar y tener fe en todo, total, de pie a cabeza. Este es nuestro deseo, digamos, este deseo de adorar a Dios. Y eso, como dice hermano Marcelino, todos los adventistas que guardemos el séptimo día, a la ley, al testimonio, aquí la paciencia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estos reside los profetas del Nuevo Testamento. Gracias, hermana. Amén, hermanito Celso, qué alegría escucharlo. Bien, mis hermanos, dice aquí, ¿qué importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? Debiera ser lo más importante, mis hermanos, caminar con Él, porque Él es quien puede conducir nuestros pasos por lugar seguro, por camino seguro. Si no estamos con Jesús, lo más probable es que nuestro pie tienda a irse hacia un lado que no le conviene. Entonces, ¿por qué debe ser y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? Hermanos, miremos de dónde nos sacó el Señor. Yo no sé, a lo mejor hay gente que no ha tenido a lo mejor una vida tan, eh, o que no haya cambiado tanto su vida porque a lo mejor no estaba haciendo cosas que podríamos apuntar con el dedo, ¿cierto? Pero siempre hay algo que el Señor ha cambiado en nuestra vida. Y eso nos ha ayudado en nuestras relaciones con la familia, en nuestras relaciones con nuestros vecinos o en nuestro trabajo. El Señor eh, nos ayuda a tener un buen ambiente en todo, ¿cierto? A tener seguridad, a tener esperanza, confianza cuando vienen los tiempos malos. Y es cierto que a veces a lo mejor dudamos, pero aún en nuestra duda confiamos y le pedimos al Señor que nos ayude y nos fortalezca esa falta de confianza si es que la hemos perdido un poquito. Mis hermanos, es importante caminar con Jesús porque solamente en Él estamos salvos y solamente en Él podemos conseguir eh, todo también. No quiero hablar de que este caminar es un camino de rosas, ni que ahora yo soy rica porque sigo a Jesús. No, Él me da lo que necesito, ni más ni menos lo que necesito. Y lo que necesito para mi salvación, no lo que necesito yo para aquí, para ser, no sé, orgullosa, vanidosa, ¿cierto? De lo que Él me da. Él me da lo que necesito para compartir con otros, porque tampoco se trata de mí, se trata de que yo también ame a los demás como a mí mismo. Eh, yo no sé si alguien más quiere hacer algún comentario respecto a esto antes de que terminemos. A ver, hermana, quería solamente acotar algo. Un Sí, escrito hermanito. de hermana Elena dice, no temeré del futuro, a menos que olvide lo que Dios hizo por mí en el pasado. Cuando eso lo aplico a mi vida, realmente veo, ¿no? Que cuando sé, cuando veo realmente lo que Dios hizo por mí, cuando miro mi pasado. Ahí me puedo dar cuenta las veces que estuve con Él, cómo fue mi vida, y las veces que me alejé, qué pasó conmigo. Eso es una evidencia de que cuando estoy con el Señor, las cosas tienen otro aire, tienen otro sentido. ¿Cómo olvidar eso ahora que viene el futuro? Eso me alimenta más a seguir aferrada a Él. Entonces, en la respuesta yo pongo totalmente, como dice exactamente la pregunta, dice, un momentito hermano, lo cerré mi lección, y no me acuerdo cómo era la pregunta. ¿Qué, Exactamente, a ver, dice, qué para la... importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? ¿Por qué debe Es ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? así. Yo le puse acá la respuesta, toda la importancia. Él es primero y Él es el final también. Mientras exista, como dicen Salmos, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Realmente, hermanos, debemos estar muy, muy agradecidos y estamos muy bendecidos al tener en nuestras manos su palabra, porque su palabra nos lleva a Él, nos lleva a tener más fe para continuar todo lo que nos espera en este mundo.
porque la siguiente pregunta dice, ¿por qué debe él y lo que hizo por ti, por ti el fundamento? Ay, estoy leyendo, está bien, sí, estoy leyendo mal. Ahí está bien. Dice así, ¿por qué debe ser él y lo que hizo por ti el fundamento de toda su experiencia cristiana? Como dije al comienzo, porque él ya me demostró su amor a través de mi vida. Amén. ¿Cuánto más? ¿Y por qué no seguirlo más? ¿Por qué? ¿Qué duda cabe? Es cuando miramos nuestro pasado, cuando nos damos cuenta que Él estuvo siempre a nuestro lado. Gracias, hermano. Amén, hermanita. Bien, mis hermanos, vamos a finalizar, pero no quiero dejar de compartir unos pedidos de oración que me llegaron, ¿cierto? Justo en el momento en que yo estaba orando, seguramente, entonces no los alcancé a compartir. Son un poquito largos, pero mi hermano les pido, por favor, para que también los tengan en cuenta. Nuestro hermano Marcelino agradece al Señor por un día más de vida. Él pide orar por sus hijos Enoch, por Carito, también por Joadán y Danitza, por sus nietos Anabela, Felipe, Fiorella, asimismo también por la salud de su esposa, por el grupo de Forestal Bajo, especialmente los hermanitos que están enfermitos, la hermana Lucía Pino, su familia, también la hermana June Aguilera, su hermana está sumido en el vicio del alcoholismo, por su hija Bárbara, está buscando un trabajo, también por su hija Brigitte, tiene problemas en su hogar, asimismo también por la familia de la hermana Joana, por sus hijitos, también por la hermana María Núñez, por su salud, un trabajo, por su hijo y por su ex yerno que está hospitalizado en Santiago. Asimismo también nos recordamos nuestro pastor por su ministerio. Hubieron algunos cambios en la misión. Nuestro pastor Chanduca, cierto, fue nombrado como presidente del norte de Chile. Él es un hermano peruanito, mi hermano igual que ustedes, así que lindo mi hermano Chanduca, lo amamos, así que le deseamos lo mejor también. Asimismo, para los hermanitos del grupo, algunos que no están entrando, ojalá nuevamente vuelvan a ingresar al grupo para estar unidos, preparándonos para aquel día bendito que el Señor venga a buscarnos. Ese es el pedido de nuestro hermano Marcelino. Nuestra hermanita Doris dice, agradecimiento a Dios por su cuidado y amor, por la salud de mi persona, la salud de mi tía Julia, orar por los planes de la iglesia Tío Gedeones, orar por los trámites legales que realizó en Lima, orar por la empresa donde laboro y por mi familia, por sus vidas espirituales. Nuestra hermana Elena, y este es el último, mis hermanos, dice, buenos días hermanos, agradezco al Señor por la vida, por sus cuidados en el viaje que hice, ruego la bendición de Dios para mi hijo Frederick por la realización y conclusión satisfactoria de su tesis, por su compañero con quien está haciendo este trabajo también, por su hija Mildred, que el Señor le bendiga su vida, su noviazgo, que les ayude a crecer espiritualmente. También pide por la vida espiritual y salud de su hija Damaris, pide por la salud de su amiga Socorro, de la profesora Iraida, de la profesora Carmen, Dios le acompañe en el trabajo, pide bendiciones en el trabajo de sus hermanos, por su prima Juanita, también ruega por sus sobrinos y sobrinas, que el Señor los acompañe en ese día, que el Señor le ayude en el trabajo, pide bendición especial por los padres de familia del tercer grado y por la maestra, por los niños que puedan superar un problema que se ha presentado en el aula. Lo quise compartir, mi hermano, también para que los tengamos presentes, ¿sí? Yo quisiera pedir, hermanita Logria, ¿usted sigue por allí? Sí, hermana, estoy aquí. Mi hermanita, por favor, ¿nos podría despedir con una oración? Ya, hermano. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, humildemente porque reconocemos, Señor, nuestras debilidades, nuestra necesidad de ti. Señor, tenemos tantos pedidos, tanto que agradecerte también. Has escuchado a mi hermana los pedidos, Señor, que mis hermanos están haciendo. Tú lo conoces, tú lo sabes profundamente, su necesidad. Pero en tu amor, en tu poder, Señor, tú sabes cuál es la solución. ¿Cómo pueden alcanzar, Señor, por ejemplo, sanación a sus males? Tú lo sabes. Por favor, que ellos puedan escuchar tus consejos oportunos, tanto para sus males físicos como espirituales. En tu palabra encontramos, Señor,
las instrucciones verbales, que podamos acudir a ellas, Señor, y dejarlas en tus manos. Todo cuanto perturba tal vez nuestra felicidad. Pero sabemos también, Padre, que estas pruebas que estamos pasando son signo de que estamos avanzando, porque tú lo permites, porque sabes que lo podemos pasar. Gracias, Señor, por acompañarnos en cada momento de nuestra vida. No hay momento en que tú no estás a nuestro lado. Nosotros somos los que nos alejamos, nos soltamos de tu mano. Tú estás ahí, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos profundamente por todo lo que haces en cada segundo de nuestra vida. Señor, que la palabra de hoy día, Señor, haya sido un bálsamo para nuestra vida espiritual. Recordar, Señor, que tú siempre te manifestas a través de la historia, por diferentes personas, personajes, para tenernos siempre al tanto. No nos has descuidado en ningún momento, ni nos sigues descuidando. Hoy también tenemos, Señor, mucho que confiar, en que seguir avanzando. Por favor, Señor, guía nuestros pasos hoy día, que nuestras preocupaciones, que nuestras pruebas que tengamos, lo pongamos en tus brazos de amor. Confiados en que tú estarás siempre a nuestro lado, nos terminamos esta oración, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermanita.